Buenos días, muchachos. Buenas tardes también para aquellos chicos que nos acompañan. Hoy día tenemos pues en nuestro semestral Uni un nuevo tema en historia, el tema a desarrollar, como tú ya sabes, es el desarrollo pues de las corrientes libertadoras, ¿no? La corriente libertadora del norte, la corriente libertadora del sur, el proceso de independencia del país, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en nuestra clase, como ya conoceremos muchos de nosotros, ¿no? Hoy día vamos a desarrollar entonces este tema muy importante, preguntado en muchas oportunidades en los exámenes de admisión, ¿no? Así es. Y desde luego, pues, vamos a ver acá el proceso de la independencia. ¿Qué entendemos nosotros por las corrientes libertadoras? ¿No? Las corrientes libertadoras deben ser entendidas como dos expediciones político-militares, dos campañas o expediciones, ¿ya? Político-militares, porque San Martín y Bolívar, que llegaron acá a nuestro territorio, trajeron dos proyectos políticos. San Martín quería que el Perú fuese una monarquía, mientras Bolívar quería que sea una república. Los dos trajeron un gran aparato militar, la famosa corriente libertadora a Chile, para más adelante llegar al Perú, ¿no? Otra de las corrientes libertadoras es la corriente libertadora del norte, dirigido por Simón Bolívar, que sale del territorio venezolano, llega a Colombia, Bogotá, posteriormente llega a lo que hoy llamamos Ecuador, ¿no? Y posteriormente llegará al Perú, como ya sabemos nosotros, ¿no? Así es, dos corrientes libertadoras. ¿Y qué son? Son dos expediciones militares, pues, político-militares que van a ser impulsados, van a ser financiados por los comerciantes criollos. ¿Así, profesor? Sí, los comerciantes criollos de Buenos Aires, los comerciantes criollos de Caracas, de Valparaíso, son los que financiaron. Fueron financiados entonces por los criollos de la periferia, ¿no? Aquí, de Venezuela, de Argentina, de Chile, démonos cuenta, y mandaron sus expediciones al Perú. ¿Por qué estas periferias sudamericanas mandan sus ejércitos acá o financian a San Martín y Bolívar? Porque el Perú en ese entonces era el centro del poder español. El objetivo es poner fin al dominio colonial de España en América, que está centrado en Perú. Perú no era cualquier territorio. Acuérdense, era el centro del poder español. Aquí España tenía más de 23.000 soldados. Lima era la sede colonial desde el siglo XVI. Acá había más españoles que el rey de España, ¿no? Es la élite. Teníamos una numerosa nobleza, condes, duques, marqueses, ¿no? Muy vinculados a España. Bueno, ya tenemos ahí una idea de por qué se dan las corrientes libertadoras, qué fueron. Si hablamos de las corrientes libertadoras, hay que tener en cuenta que estas se enmarcan también en una época, en un contexto. La corriente libertadora del sur, mira, estamos en los años 1810. ¿Qué pasó? Se dice que esta lucha por la independencia surge allá por 1808. Esa es la parte formal, porque Napoleón había invadido España. ¿Sí o no? Se produce la invasión napoleónica a España. ¿Correcto? Así, profesor. Sí. Esa invasión terminó mal para Napoleón. Fue derrotada. Pero acá en América, mientras Napoleón había nombrado a su hermano José como rey de España, ¿no? El pueblo español y América se rebelaron, creando las juntas de gobierno, ¿no? Esta invasión napoleónica duró hasta 1814, en que acabó la invasión, ¿correcto? Pero en ese proceso también, antes de todo ello, eh, América española tuvo gente que ya había luchado por separarnos de España o porque haya cambios, ¿no? Y todos los pueblos de América han tenido también sus precursores, ¿no? Acá en el Perú, los precursores peruanos, la mayoría de ellos eran reformistas. Bien raro encontrar a un separatista. Por ejemplo, teníamos como reformista en ese entonces a
José Baquijón y Carrillo. ¿Así, profesor? Sí. José Baquijón y Carrillo era también un, digamos, pues, precursor peruano. José Baquijano. Baquijano. Él hizo el famoso elogio Jáuregui, que era una crítica al sistema virreinal. Otro era Hipólito Unanue. Unanue es el creador de la Escuela de Medicina San Fernando, un político también muy cuajado en su época. No quería la separación, quería que España cambie también, ¿no? O el caso de Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Toribio Rodríguez Mendoza fue rector en el Convictorio de San Carlos, donde se enseñaban las ideas más avanzadas de ese entonces, las ideas de la Ilustración. Hubo gente que luchó, pero muchos de ellos le faltó fuerza para separarse. El Perú adolece, le falta precursores separatistas. Y el que teníamos, el famoso Juan Pablo Vizcardo Guzmán, que fue separatista, había muerto en 1793, ¿no? Esa es la distancia. Pero hubo gente. Nuestra élite peruana, muy difícil de querer separarse. Hubo intentos cuando Napoleón había invadido España. En América se formaron las juntas de gobierno. Muchos se quisieron separar. Incluso en el Perú no se podía. Lima no quería formar junta de gobierno. Pero en provincia, Francisco de Sela, en Tacna, ¿no? José Crespo y Castillo en Huánuco, otra vez en Tacna, Enrique Payardelli, en el Cusco, los hermanos Angulo, Mateo Pumacagua, ¿no? Todos ellos fracasaron también cuando quisieron formar juntas de gobierno, ¿no? No fue fácil. Ahora, todas las juntas de gobierno fueron combatidas desde Perú, porque Perú era sede del poder español. Había un virrey, el virrey Fernando de Abascal, vamos a poner por acá, el virrey Abascal, que evitó que se separaran diversos territorios de América del control de España. Desde Lima se mandaron ejércitos y derrotaron a la Junta de Gobierno de La Paz, a la Junta de Gobierno de Valparaíso, o de Santiago, la Junta de Gobierno de Quito, y así. El Perú era sede del poder español, como nosotros conocemos, ¿no? Y desde luego la única Junta de Gobierno que sobrevive sería pues el de Buenos Aires. El Perú, nuestro país, le había quitado a Buenos Aires el territorio del Alto Perú, lo que hoy llamaríamos Bolivia, el territorio más rico en ese entonces. Buenos Aires envió 3 expediciones militares y las 3 fracasaron para recuperar su territorio, el mercado más importante que era el Alto Perú. Ya había terminado la lucha ya en Europa contra Napoleón y en Europa se reimplanta la restauración del absolutismo. En Europa vendrá la restauración. La restauración. ¿De qué, profesor? Del absolutismo. Del absolutismo. Uy, uy, uy. El rey de España reimplantó el absolutismo. Y muchos que amaron a ese rey se decepcionaron por reimplantar el absolutismo. Muchos creían que se venía la monarquía constitucional. San Martín, que también era un liberal, se desilusionó del absolutismo. Volvió a su país, al Río de la Plata, y se unió con los patriotas que querían recuperar el Alto Perú. San Martín ya se incorpora al ejército patriota argentino y tiene un plan. Si queremos recuperar el Alto Perú, Bolivia, no vayamos por la ruta de la sierra. Hagamos lo siguiente, un plan más complejo. Tomemos Chile. Si tomamos Chile, le cortamos el comercio al Perú. Y de ahí podemos ir al Perú. Esa debe ser la jugada geopolítica. Y le financiaron. Así San Martín fue a Chile. Y es ahí donde entra el ejército libertador, con San Martín, en Chile. No fue fácil porque el ejército peruano, del virreinato peruano, defendiendo a España, estaba ahí, ¿no? Entonces, los argentinos realizaron su campaña a Chile. El ejército de los Andes, liderado por don José de San Martín y Argentina, pasaron la cordillera de los Andes, llegaron a Chile, y no fue fácil. El ejército del virreinato peruano luchó ahí, como ya sabemos, ¿no? Y ¿no? Vinieron batallas como Chacabuco, Cancha Rayada, pero la victoria final para la independencia de Chile se llevó en la batalla de Maipú en 1818. Chile se independizó y con eso el Perú perdió Valparaíso, perdió el comercio. A partir de ahí, lo único que le va a quedar al Perú es ser bloqueado, ¿no? En Chile se convoca un gobierno y el primer protector
de la independencia de Chile será Bernardo O'Higgins. Hoy le llamarías presidente, ¿no? Pero el título era protector. Y para lograr consolidar su independencia, tenían los chilenos que ayudar a Argentina, a San Martín. Sus comerciantes financiaron la expedición. Incluso contrataron a piratas, como Tomás Cochrane, como el pirata Brown. Así los comerciantes tenían que lograr sus objetivos. Valparaíso entonces financia a San Martín y van a bloquear las costas del Perú. Uy, para el Perú fue fuerte. Era 1818-19 y era terrible la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En ese contexto, se dedican a la campaña al Perú. Tomás Cochrane, financiado por Chile, ¿no? ¿Qué es lo que hace este pirata inglés, Tomás Cochrane? Dirige una expedición marítima al Perú y bloquea el puerto de Callao, bombardea Paita, saquea barcos peruanos. Esto va a generar problemas en 1819, 1820. En el Perú, el virrey de ese entonces, que ya no era Abascal, sino el virrey Pezuela, era impopular. La gente no lo quería porque no estaba dando solución a este tema. Y habían pintas en contra del virrey Pezuela. Y Tomás Cochrane se entera de eso, vuelve a Chile y le dice a San Martín que en el Perú hay problemas, San Martín, tú ya puedes ir, hay condiciones, los peruanos ya no están a favor de España, están en contra del virrey. Y es así que San Martín salió de Valparaíso y se va rumbo al Perú. Y va a desembarcar en Paracas. Se produce el desembarco de San Martín en Paracas. Pisco se convierte en su primer cuartel general y ya estamos en septiembre de 1820, ¿no? Eso es lo que hizo San Martín. Y en Lima están con miedo. ¿Cómo es posible? Han llegado a San Martín, ¿no? Y encima San Martín envía al general Álvarez de Arenales por toda la sierra, por la sierra central. Entra por Ica, sube a Huamanga, Ayacucho, por el Valle del Mantaro. Los indios montoneros se unen al ejército patriota. Les habían prometido que si ayudan, se eliminaría el tributo indígena. Arenales va a tomar las minas de Cerro de Pasco, que era muy terrible para los españoles, ¿no? Pero mientras eso se daba, paralelo a eso, la élite peruana va a negociar con San Martín. Entre Lima y Pisco se buscó un lugar neutral para decirle a San Martín que se vaya, pues. Vino una conferencia, la conferencia de Miraflores. Acá no va San Martín y el virrey Pezuela, van sus representantes, ¿no? Y los representantes de San Martín plantean para el Perú el establecimiento de una monarquía constitucional. Mientras que los realistas, ¿no?, plantean que se respete la Constitución liberal de 1812, la Constitución de Cádiz, ¿no? Pero no hay acuerdo. La conferencia fracasa. La conferencia fracasó. Lima está bloqueada. El Tomás Cochrane ha bloqueado el puerto del Callao. O sea, hay problemas. Y encima todavía se robaron el barco insignia de la Armada Española. Batallones completos del ejército realista se pasan al bando de San Martín. Todo le iba mal. La inflación, la falta de alimentos, prácticamente era un desastre. Se enteran después que Arenales tomó la mina de Cerro de Pasco. ¿Con qué se va a financiar el ejército virreinal? Y el virrey Pezuela lo veían como inepto. Y es así que el virrey Pezuela sufre un golpe de Estado. Se produce el 29 de enero un motín, el motín de Asnapuquio, 1821 ya. Deponen, por primera vez un golpe de Estado militar en el virreinato peruano. Pezuela es sacado por el general La Serna. Pezuela es destituido. Él es el nuevo virrey. Primera vez que hay un golpe de Estado en la historia del virreinato peruano. Es el último y es el primero y el último. Ahora, el nuevo virrey ahora quiere negociar con San Martín. Y San Martín ya no está en Pisco, estaba en Huaura, pues. Entre Lima y Huaura se busca un lugar neutral. Y este lugar va a ser más o menos por lo que hoy conoceríamos por Caraballo, ¿no? En la hacienda Punchauca. Ahí en Punchauca van San Martín, van La Serna, van a negociar y no se ponen de acuerdo. La conferencia fracasa. La última jugada de La Serna se llegó aquí. Como ha fracasado, entonces La Serna dice, yo no puedo quedarme en Lima. En Lima hay que alimentarlo, en Lima están los políticos que están ahí que reclaman. Había una crisis terrible. Yo tengo que ganar la guerra, me voy a un lugar tranquilo. Y se fue a la Sierra Sur, al Cusco. Se fue a la sierra, especialmente al Cusco.
Cusco va a ser entonces la capital del Perú virreinal por ese momento. Dejó Lima. Lima está sola. Y San Martín aprovecha para presionar. Como no hay nadie que cuide Lima, San Martín había convencido a los indios, a los montoneros de la sierra, que avancen a Lima. Ya vienen. Y habían noticias. La élite de Lima estaba con miedo, los condes, los duques, los grandes comerciantes. Ya vienen los indios, nos van a matar. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a defender? Y es en esa circunstancia, bajo esa presión, los indios montoneros que están amenazando, que invita a la élite limeña, convoca un cabildo abierto y le dice: San Martín, entra, por favor, defiéndenos de los indios. San Martín les hizo una jugada geopolítica. Les dijo: acepten la independencia y yo los defiendo. En un inicio no querían. Hubo una presión muy fuerte hasta que la élite, por temor, aceptó la declaración de la independencia para que el día 28 de julio se proclame. Y así, negoció con la élite San Martín, y el 28 de julio se proclamó la independencia como ya conocemos. Parece bonito, sencillo, pero la élite peruana nunca quiso la independencia. San Martín los obligó. Les va a ir bien, no se preocupen. Y ahora que ya proclamó la independencia, la guerra no terminó la guerra continúa. Pero desde Lima, San Martín inicia su gobierno conocido con el nombre de protectorado. Viene el protectorado de San Martín. Ahí como podemos observar nosotros, ¿no? Ah, ya, profesor. Durante su gobierno, San Martín, por ejemplo, da la ley de vientres, por el cual se libera a todos los niños de padres esclavos que nazcan después del 28 de julio. Ah, ya. Aquellos soldados negros que hayan luchado por la independencia también serán libres cuando termine la guerra. Se elimina el tributo indígena, se elimina la mita, para que el indio luche por la independencia, para que se incorporen más en masa. Se creará el himno nacional, la biblioteca nacional. Recuérdense, sobre el himno nacional, la letra es de José Latorre Ugarte, la música, ¿no? La melodía es de José Bernardo Alcedo, la voz que interpretó todo eso es la famosa Rosa Merino en esa época, ¿no? Se crearon los 3 primeros ministerios: el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Marina, ¿no? Guerra y Marina se llama así, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda, ¿no? Bernardo Monteagudo, García del Río, Hipólito Ymáñez, son los primeros ministros. Eran los inicios, pues. Así era la situación. Pero hay que ser sinceros. Suena bonito la lucha por la independencia, pero no fue nada bonito, porque faltaban alimentos, no llegaba, la guerra continuaba, ¿no? Habían muchos problemas en ese entonces, ¿no? La élite peruana quería que el Perú sea una monarquía constitucional. Por eso San Martín les hizo caso. Se iba a crear la Orden del Sol para reconocer títulos de nobleza, eliminar los títulos de nobleza de Castilla. Se envió una misión a Europa, la misión García del Río, para traer un príncipe y hacerlo rey del Perú. Y esa misión fracasó porque España se movilizó. Pero también era para pedir préstamos. Inglaterra nos dio préstamos, pero una parte de ese dinero se lo robó Cochrane, porque también no se le pagaba hace tiempo. No le fue bien a San Martín. Había inflación, había escasez, la guerra continuaba. Era un desastre. Por eso es que San Martín necesitaba ayuda. Y ante esa circunstancia, San Martín sabía muy bien que necesitaba ejércitos. No, los ejércitos de chilenos y argentinos que estaban acá no querían luchar, ni el ejército peruano. No se les pagaba. Entonces, y los realistas estaban recuperando territorios. Estaban recuperando la mina de Cerro de Paja. Desde el Cusco tenían tranquilidad. Acá en Lima, la élite peruana le reclamaba a San Martín. Había una crisis política. No había alimentos. Uy, era terrible. Por eso es que San Martín pidió ayuda a alguien que ya estaba avanzando por el norte. Bolívar, pues. Bolívar estaba avanzando, logrando la independencia de Venezuela, de Colombia, de lo que hoy llamaremos Ecuador, Quito, ¿no? Y por eso que justamente San Martín pidió una ayuda a Bolívar. Bolívar le dijo que se acerque a Guayaquil. Y así viene la entrevista de Guayaquil. Nadie sabe lo que hablaron allá por 1822, la entrevista de Guayaquil. No se sabe, ¿no? ¿No se sabe, profesor? No. No sabemos qué hablaron ahí, porque fue una reunión personal entre ambos, pero se supone algunas cosas, ¿no?
Por ejemplo, se sabe que Guayaquil había sido tomado por Bolívar y la incorporó a la Gran Colombia, al territorio nuevo, ¿no? Y el Perú decía que era su territorio. Bolívar quería que el Perú sea república, San Martín quería que sea monarquía. No se sabe, estamos suponiendo lo que habría pasado en la conferencia. San Martín le está pidiendo ayuda a Bolívar para llegar al Perú, pero Bolívar quería dirigir. San Martín, que es quien pide ayuda, yo debo dirigir, diría, ¿no? La élite peruana que la acompañó, la delegación peruana, se oponía a Bolívar, porque Bolívar para ellos era diferente. Bolívar no se dejaba manipular, San Martín sí. La élite peruana quería seguir manipulando a San Martín. Fracasó, la conferencia fracasó. Y todo porque se le oponía a la élite, pues. Es en esa circunstancia que llega al Perú. Y en el Perú, uy, va a haber problemón. La élite peruana dice, ¿por qué no ha venido el ejército de Bolívar? Un montón de problemas le hacen. El Congreso peruano hace un problema. El primer Congreso peruano, ¿no? Está ya instalado y como hay una crisis terrible, San Martín está pues bastante ofuscado, molesto y está harto de la lucha. Acá en el Perú más bien le hacen problemas y es por eso que San Martín renuncia. Va a renunciar ante el Congreso peruano, ante el primer Congreso. Y el Congreso toma el poder, renuncia. O sea, después de Guayaquil va al Congreso y en el Congreso renuncia y le deja el poder al Congreso peruano, al primer Congreso peruano. Era una crisis terrible. El Congreso peruano dice, ya, que se vaya San Martín. Tampoco queremos a Bolívar. Los peruanos, vamos a hacer nuestra independencia solos. No necesitamos a San Martín y Bolívar. Así se instaló, después de esta crisis, el primer Congreso peruano, cuyo objetivo es hacer una constitución. Por eso se va a llamar Congreso Constituyente. Ahora, acá en el Perú la expectativa era que vamos a hacer nuestra independencia solo. Peruanos, ¿sí o no? Pero en vez de ir bien, en todo un año que va a durar esto, desde que se fue San Martín, lo único que vamos a hacer es generar crisis. El presidente en un inicio que instaló el Congreso por un día fue Toribio Rodríguez de Mendoza. Se convoca a unas elecciones internas y sale elegido un sacerdote, Francisco Javier de Luna Pizarro. Francisco Javier de Luna Pizarro, presidente del Congreso. Un sacerdote liberal. ¿Ya? Y son ellos los que más adelante van a lograr la promulgación de la Constitución de 1823. ¿No? Ahora, esa Constitución, desde luego, pues se está construyendo en el proceso mismo, todavía no se termina, pero es este Congreso Constituyente que lo hará. Ahora, en ese proceso en que el primer Congreso está gobernando, necesitábamos un poder ejecutivo, y como todavía no se había promulgado la Constitución del 23, se forma una junta de gobierno a cargo del general José de la Mar. Él sería nuestro presidente, entre comillas, ¿no? ¿Correcto? Pero de la junta de gobierno. No es presidente de la República porque todavía no se decide si Perú va a ser república. Es todo un debate, pues. Y la Mar tenía que derrotar a los realistas que estaban en el Cusco. Su plan era la primera campaña a puertos intermedios. Tropas desde el Callao tenían que ir a Arica, de Arica subir a la sierra, pero fueron derrotados. La primera campaña a puertos intermedios fue un fracaso del general José Lamar. No logró. ¿Y por qué? Porque el Congreso, con sus congresistas, intervenían mucho en los asuntos militares. Entonces, José Lamar no tenía autonomía para poder tomar decisiones de manera adecuada. Es por eso que un grupo de militares se molestó, alza su voz de protesta y se levanta. Necesitamos que el gobernante tenga autonomía, no tiene por qué estar controlado por el Congreso. Se produce un levantamiento en el cuartel, el cuartel Balconcillo, en el motín de Balconcillo. Es el primer golpe de Estado de lo que sería el Perú independiente. Y el general Santa Cruz quiere que su amigo, el señor José Larribagüero, sea presidente de la República. El Congreso, que está con miedo ante el golpe de Estado, acepta. Y Ribagüero se convierte en el primer presidente de la República del Perú. Él es el primer presidente de la República del Perú. Y el Congreso nunca quiso nombrarlo, pero Ribagüero ganó, se salió con la suya después de este golpe de Estado motivo de Malconcillo. Ahora, Ribagüero manda una segunda expedición para derrotar a los realistas que están en el Cusco, pero va a ser derrotado. Fracasó la segunda campaña.
Y el Congreso le hace bronca, lo destituye. Lo destruye. Ya no tenemos presidente. Y nombra un nuevo presidente, a Bernardino Torre Tagle. Ahí está. Torre Tagle, o Marqués de Torre Tagle, es elegido presidente, segundo presidente de la República. Rivagüero no acepta su destitución. Yo soy presidente, dice Rivagüero. Torre Tagle dice, no, tenemos dos presidentes. Y no ha terminado la guerra de independencia. Rivagüero se va a Trujillo, Torre Tagle se queda en Lima, parte del Congreso se divide. Uy, acá solamente por querer gobernar se quitan los ojos, se dicen samba canuta. Esa era la situación. Y todo se está perdiendo. Desde el Cusco están recuperando territorio. Por eso es que un grupo de congresistas dice, no nos queda más que llamar a Bolívar. Y Bolívar estaba en Guayaquil. Por eso que un grupo de congresistas envía a la misión Olmedo Sánchez Carrión, o Sánchez Carrión Olmedo, para invitar a Bolívar a traerlo al Perú. Y Bolívar dijo, yo voy al Perú, si es que el Congreso me nombra supremo dictador, que no se meta. Y segundo, que el Congreso se autodisuelva. Si no, no voy. Jaque mate. El Congreso no tenía ninguna opción. O acepta lo que dice Bolívar, o si no, ya fue. El Congreso agachó la cabeza y nombró a Bolívar dictador supremo del Perú. Y así va a venir al Perú. Así viene la corriente libertadora del norte, dirigida por Simón Bolívar, pues. Ah, ya. Bolívar era duro, era muy fuerte de carácter. Hay que decirlo, chicos, Bolívar era cruel. Cuando fusiló, cupos de guerra, era un loco de la guerra. Esa es la característica. Pero él es nuestro héroe, porque él con esa actitud logró ganar la guerra, porque había mucho desorden acá. Bolívar sí, fue muy fuerte. Antes de llegar al Perú, él logró la independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo. Con la batalla de Boyacá logró la independencia de Colombia. Con la batalla de Pichincha logró la independencia de lo que actualmente es Ecuador. Y cuando llega ya Bolívar acá al Perú, ya nombrado supremo dictador, Rivagüero no acepta. No, yo soy presidente. No, yo soy presidente, dice Torre Tagle. Bolívar también, no, yo soy el gobernante. ¿Qué hace Bolívar? Bolívar declara traidores a la patria, Rivagüero, Torre Tagle. ¿Se dan cuenta de la crisis política que era? Esto a veces me hace recordar a que no hemos solucionado estos problemas hasta el día de hoy, 200 años después. Siguen las crisis políticas de ese tipo por componendas de tomar el control del Estado. Lo cierto es que Bolívar fue duro, pidió cupos de guerra, reimplantó el tributo indígena, desde Trujillo quiso luchar, abandonó Lima porque Lima generaba mucho problema. La lucha fue desde Trujillo y Cusco. Lima no pasa nada. Y Bolívar fue muy fuerte. Se hizo apoyar por los montoneros, los indios, que le ayudaron. Y gracias a ello, sus generales de Bolívar, ¿no?, lograron el triunfo en la batalla de Junín, en agosto de 1824, y en la batalla de Cucho, en el 9 de diciembre de 1824. Lo logró, pero no fue nada bonito, fue duro y cruel también. Así se venció. De esta forma, con la batalla de Ayacucho, se sella la independencia del Perú y América. Y se va a firmar la famosa capitulación de Ayacucho o el Tratado de Ayacucho, por el cual España se rinde. El general Antonio de Sucre por los patriotas, el general José Canterac por los realistas, firman la capitulación de Ayacucho, donde España reconoce la independencia del Perú y de América y se dan una serie de beneficios para los realistas. Por ejemplo, aquellos soldados y oficiales peruanos que pertenecían al ejército virreinal, bueno, pueden seguir haciendo su carrera dentro del ejército ahora de la República Peruana. Se les pagará pasaje de retorno a España a los que no quieran quedarse en el Perú. Y así, Perú se compromete a pagarle una deuda de guerra, le vamos a indemnizar a España. Total, a veces el país que gana es el que recibe siempre una indemnización. No es que el país que pierde, ¿no?, se le va a pagar, así nunca es. Pero bueno, eso se dio acá. Fuera de los cuestionamientos, lo que sea, se selló la independencia del Perú. Y eso fue muy importante. Ahora, desde luego que ahí no queda todo, ¿no? Luego, Bolívar decide que el Alto Perú, Bolivia, el Alto Perú, no es ni para Perú ni para Argentina. Es un nuevo estado, ¿no? Imagínense. ¿Sabes? Simón Bolívar quiso unir Hispanoamérica. No le fue fácil. Primero, unió
al Virreinato de Nueva Granada. Le cambió el nombre. Le puso al Virreinato de Nueva Granada, después del Congreso de Angostura, la Gran Colombia, en homenaje a Cristóbal Colón. Hoy estos países, la Gran Colombia sería Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, pues, 4 países. Ya, Bolívar en 1826 convoca al Congreso de Panamá. Objetivo, buscar unir Hispanoamérica. Hay temor de que la Santa Alianza, el absolutismo europeo, venga a ayudarle a España a recuperar sus colonias. El Congreso de Panamá invitó a México, a Centroamérica, a la Gran Colombia, Perú, a Bolivia, Chile, Argentina. En esa época Argentina se llamaba Provincias Unidas. Se convocó a todos. Los únicos que no fueron Chile y Argentina. Ellos no fueron. Y acá vinieron las desavenencias, pues. México sí quería la unidad, Centroamérica también, todos unidos, un solo estado. Pero no querían que Bolívar gobierne. Todo menos Bolívar, pero Bolívar no aceptó. Fracasó. Y con los países, los pocos países que se unieron, Bolívar creó la Federación de los Andes. Miren, todo ese territorio que estamos viendo acá, esta es la Federación o Confederación de los Andes. Ahí está Bolivia, Perú, la Gran Colombia. ¿No? Era así. Se creó la Confederación de los Andes, con una constitución, la vitalicia, que apenas duró un mes. Pero no quisieron Venezuela, Colombia, Ecuador. Se rebelaron. Bolívar sale del Perú para combatirlos y acá el Congreso peruano le hace golpe de Estado a Bolívar. Y el Perú ayuda a Bolivia, al general Santa Cruz, para derrocar a Sucre, que está en Bolivia. Así, nacieron poco a poco Perú, Bolivia, la Gran Colombia. Tiempo después, la Gran Colombia se va a desintegrar en Venezuela, Colombia, Ecuador. Se acabó el sueño de Bolívar. Eso más o menos es el proceso de lucha por la independencia, pues muchachos, ¿no? Y espero que estudiemos un poquito más en ese aspecto. Muchas gracias.